Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un debate más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate y compartiéndolo, tanto con ustedes a través de la pequeña pantalla como las personas que conforman esta noche la presencia en este debate. Tenemos con nosotros, por el Partido Popular, a don José Suárez. Buenas noches, Pepe. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, muy bien. Bien acompañado, aunque no tenemos féminas esta noche, pero se echan de menos, no creas, ¿eh? Estamos empezando el debate. Pues más por usted te nos acompaña Domingo Riguela. Buenas noches. Yo no quiero empezar el debate ya, pero la compañía no tiene nada que ver con el sexo que tenga. Muy bien, gracias por ver. Te has acercado mucho. No es para empezar con Pepe ya, pero... Te has acercado mucho a Pepe. Por el Partido Socialista Obrero Español se nos incorpora en esta mesa, en este caso, Hugo Roy. Buenas noches, Hugo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, acalorado por estos días que están haciendo, pero muy bien. Y yo sí me siento bien acompañado. Y en este caso, por Unidos por Gran Canaria, haciendo doblete esta noche, como no, don Francisco Pérez. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, sí, esta noche me toca jugar 2 partidos, sí. ¿Cómo estamos? Bien. Pues bien, encantado de estar aquí. Y cobrará doble, Paco, disculpa. Si cobráramos, pero creo que eso va a ser más complicado. Pues hablando de cobrar y lo que cobra y lo que van a cobrar, alguien no lo tiene muy claro. Y esta noche queremos compartir en este caso con ustedes la opinión que tenía en este caso un miembro del Parlamento del Gobierno de Canarias, un parlamentario que se incorpora en este caso por Podemos en esta legislatura, y como no tiene tan claro y lo que va a cobrar o no va a cobrar, pero sí sabe los beneficios que hay por ser parlamentario, en una entrevista en el Día Televisión, en el cual quiero compartir con ustedes y con esta mesa y hacer valoración de la misma. Damos paso al vídeo. ¿Cuánto gana un parlamentario, Paco? ¿Ya te has enterado? No me he enterado. ¿Cómo que no? Ya lleva 24 días de parlamentario. No he cobrado nada de todo. Bueno, pero vas a cobrar. No, ¿Eso no te lo dicen? ¿No te han dado de alta en la seguridad social allí en el Parlamento? No me he enterado bien. Yo sé que aquí hemos rellenado una serie de papeles. Yo sé que voy a cobrar 1.900 euros. No, pero no te van a pagar 1.900 euros. No, pagan más, pero que no sé cuánto es el más, ¿no? De todas formas... 3.300 euros vas a cobrar de sueldo. ¿3.300? Sí. Ah. Y luego tienes... Nosotros cobramos... Bueno, es que eso es un lío en el que tampoco, además te soy sincero, tampoco me entero bien de este asunto, ¿eh? Ya lo veré ya cuando lo vea en papel. Cuando vaya, a meter la tarjeta. A meter la tarjeta ya veré lo que hay. Pero en principio nosotros ¿Y vamos a cobrar con la diferencia? 1.900 euros, estamos, y después por hijos, ¿no? ¿Y por qué 1.900 y no 1.800 o 2.100? ¿Por qué 1.900? Es un acuerdo de Podemos, ¿no? Porque son 3 veces el salario mínimo interprofesional. Bien. Luego, sobre eso, 300 euros por hijo o personas dependientes a tu cargo, ¿no? Bien. En este caso yo tengo 2 niños pequeñitos, ¿no? Tengo un niño de 3 años y otro niño 600 de 6. euros, entonces, ¿no? Sí, más o menos 2.500 euros. El resto va a una fundación que se llama Impulsa, donde se van a un montón de proyectos de intervención social para el rescate ciudadano, para ayuda a gente necesitada y el resto del sueldo nuestro. Y luego, lo de las dietas, eso sí que no tengo ni idea de lo que son las dietas. Eso te van a sobrar entonces, casi no van a llegar a 700 euros. Todo eso va para intervención en proyectos sociales. Ya. ¿Y las dietas que te van a pagar? Las dietas, chicos, te podría responder si supiera, pero no sé lo que son las dietas. Bueno, tú por ser parlamentario de Tenerife cobras menos que de otra isla, pero sigues cobrando... Hay una parte de dieta, por ejemplo, 30, cada vez que hay pleno, creo que sea, estoy hablando en serio, que no me entero del asunto, ¿no? 30 euros para comer, me parece que me quedaría yo... A mí no me dan 30 euros por venir aquí a trabajar para ir a comer. Cuando nosotros tenemos que ir a comer, no nos lo paga la empresa. Pues exígela. exígela. No, si por exigir queda bien, pero la historia Pero sinceramente no sé todavía cómo lo vamos a quedar. Yo cuando lo vea te diré, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ver si es o no es. Pero sí es verdad que una parte del sueldo nuestro en esos términos, ¿no? Ya lo de la dieta. ¿Y te cambia la vida? ¿Te ha cambiado la vida ser parlamentario? Coño, joder. Me ha cambiado porque es que ahora, como decía un majorero, y si no puede uno escupir para el suelo, porque hay mucha gente pendiente de lo que haga y te sacan fotos y entrevistas y tú dices, pero vamos a ver, si es que uno tampoco es ninguna... Tú antes ibas a la universidad, ¿no? Todos los días. Caminando. ¿Y ahora qué haces? También. Pero ya tienes que ir a la universidad. No, voy a quedarme con una asignatura pequeña. Son 6 horas semanales. 6 horas semanales. Bien. 2 veces en semana irás a la Dos universidad. veces, sí. ¿Y el resto? Tempranito ya. ¿Vas a ir al Parlamento? La actividad...
Voy a ir a la actividad política parlamentaria, voy a ir a reuniones con colectivos de personas, ¿no?, de trabajadores de otras islas, parlamentos, entrevistas, lo que sea, ¿no? Y sobre todo a estudiar mucho, ¿eh? Porque aquí... O sea, ¿vas a usar el talonario de viajes que te dieron en el Parlamento? ¿Te dieron un talonario Sí, de un viajes? talonario de viajes, sí. Lo he usado una vez porque hubo una reunión del Consejo Ciudadano en Las Palmas y es cómodo, la verdad. Llegas ahí a la oficina de 20, le das un ticket que te da, lo firmas y tal, ya viene a tu nombre, ¿me entiendes? Y lo das y coges el avión. Bien. O Armas, que es mi línea preferida, Antonio Armas. Algunas veces he discutido sobre eso, Paco, porque que un parlamentario use un talón de esos, por ejemplo, Julio Cruz para una reunión del PSOE en La Gomera o en Las Palmas, a mí me parece mal, porque eso es de su empresa, que es la del PSOE. ¿Es de? De su empresa, del PSOE. En el caso tuyo, tú vas a una reunión de un círculo de No Podemos. entendí. Sí, el PSOE como empresa. Ah, como empresa. Vale. Entonces, si tú vas a una reunión de un círculo de Podemos, que te lo pague Podemos o te lo pagues tú, pero que lo cobres del talonario del Parlamento no me parece bien. Bueno, pero es que resulta que esto el pueblo ha querido que los parlamentarios... Pero si tú fuera una cosa del Parlamento a Las Palmas, maravilloso, pero que vayas a una reunión de Podemos a Las Palmas con el talonario. Pero es parte de la actividad política, porque es una reunión, claro, hombre, es una reunión de coordinación. Entonces la de Julio Cruz en el PSOE también es también pues a mí me parece mal. Yo creo que los ciudadanos no tenemos por qué financiar ese tipo de actividad. A mí lo que me parecería mal es que tú, encima que además cobras menos, encima tengas que ir a todo sitio y no puedas pagarte el pasaje y encima te digan, no. La organización, que el dinero que le deja. Pues así. Pues así. Y esa es la opinión de aquellos que se están incorporando a la vida política, y en este caso que iban a venir a cambiar la actitud y iban a desbancar y a cambiar la casta política. Don José Suárez. Ahora usted. Bien, yo creo que todos los que hemos visto y ahora esta noche a través de Canal 4 de Televisión, los que han visto esta entrevista coincidirán en lo que voy a decir. Es lamentable, es deplorable que hayan personas que hayan accedido a la vida pública con este talante y con esta forma de hacer política. Como decías muy bien, estos partidos emergentes que dicen que había otra forma de hacer política, hombre, si esta forma de hacer política, pues arregladitos estamos, pero no se ha visto con este señor solamente. Hemos visto con la alcaldesa de Madrid, que nombra a su sobrino como asesor directo, como a la alcaldesa de Barcelona, que a su marido lo trae como asesor también, como al primer teniente alcalde, que a su señora... Y yo no estoy cuestionando en absoluto las condiciones que pueda tener esas personas para desarrollar un cargo, pero lo que no se puede hacer es utilizar la política, como este señor parece que decía, que ahora parece que está bien económicamente, antes no. Por lo tanto, yo creo que las personas indecentes los hay en todos lados, y los indecentes no son los partidos, que son las personas que forman parte de los partidos, y lógicamente, ¿quién tiene que castigar a estas personas? Los ciudadanos a la hora de ir a votar, pero también las formaciones políticas, las de este señor, las del mío, y las de él, y las de este señor, y las del otro señor. Porque personas indecentes las hay en todos lados, en todos los colectivos, desgraciadamente, y en política también. Y yo he dicho muchas veces aquí, y no me canso de repetirlo, que a la política se viene a servir a los demás, que a la política se viene con una vocación de servicio a los demás, que a la política no se viene con un interés personal, porque esta persona, lógicamente, la que hemos visto y otras tantas que hay, cuando utilizan estas maneras, estoy convencido que no le harán muy bien a los ciudadanos que han sido los que lo han elegido para que le solucionen los problemas. Van a solucionar sus problemas de ellos. Por lo tanto, yo creo que estas cosas, la verdad que a los que al menos tenemos vocación de servicio y tenemos y los presentamos en unas elecciones, en un partido político, a utilizar por medio del partido político para usted poder servirle a los demás y para usted tener esa vocación que tiene, este tipo de gente pues lo deshonra. Y por eso a veces yo digo que el ciudadano cada vez tiene más razón cuando dice, y que no es bueno generalizar, cuando dice los políticos son todos iguales, claro, porque vienen estas personas que dicen que son inmaculados, iban a cambiar
el sistema que tenían los políticos que habían, y ahora vemos esto, pues lógicamente se decepcionan más. Por lo tanto, yo creo que, empezando por este señor, es lamentable y es indecente, porque lo sustancial de lo que estamos hablando en este caso es porque utiliza el dinero de los ciudadanos para sus asuntos particulares, porque los asuntos de partido son particulares. Eso no tiene nada que ver con lo que es el servicio a los ciudadanos, no tiene nada que ver. Por lo tanto, yo sigo manifestando mi repulsa a este tipo de personas, y que los hay en todos los partidos, que los hay en el mío también, y Y decía, y termino, que yo siempre mantengo esa teoría, que las personas que saltan a la vida pública sin tener un bagaje, sin haber nunca gestionado nada, es malo. Como mínimo, que vengan a la vida pública con vocación de servicio, no porque no tienen otro medio de vida. Eso sí que yo, la verdad que lo mantendré, esa teoría la mantengo y la sostengo. No, Domingo. Bueno, yo la verdad que me he quedado un poco sorprendido la primera vez que había visto el vídeo. Sí, había leído sobre la situación de este señor, sobre todo del tema de los pasajes, pero la verdad que me he quedado un poco así sorprendido. Yo he de decir una cosa, y esa organización, Podemos, es una organización nueva, que no había sido organización, o sea, se está todavía formando como organización y tiene los errores de cualquier organización nueva. Además, ellos han querido cambiar y han criticado el sistema de asamblearios de otros partidos, porque no son ellos los únicos asamblearios que han existido en España, y al final han aplicado la parte, en algunos casos, la parte negativa, y yo particularmente en algunas formas, y de hecho las críticas que hay dentro de ese partido es por eso, han aplicado el rodillo, y es mi plancha o a la otra, o sea que no hay una representación plural. Yo entiendo así, por lo menos, porque yo conozco otros partidos, otras formas de organización, pero precisamente no la del Partido Popular, la de Democracia, sino que se elige y siempre hay representantes de una plataforma o de otra. Aquí no, aquí yo es la plancha que gana o no hay una representación así dentro de la organización del partido. Yo creo que Podemos nació por una necesidad social. Yo creo que disminuyó la presión en las calles gracias a que se canalizó la necesidad que teníamos los ciudadanos y hacia esa organización, en este caso, ¿no? Yo nunca he defendido esa organización porque conozco y sé desde hace muchos años, desde que empecé en las asociaciones juveniles, que la organización tiene que ser clara, con un sistema asambleario donde todo el mundo pueda optar a dirigir en esa organización, pero tiene que ser colegiada, no puede ser así, porque el asociacionismo es humano, y entonces las formas de organización están claras. Podemos a otras, a la anarquía o otros tipos de cosas que yo no defiendo, porque entiendo que no nos van a llevar una sociedad hacia el mismo rumbo, sino al rumbo de cada uno, y terminan destruyéndonos. Pero me estoy enrollando un poco, pero lo que sí quiero decir es que dentro de esta organización hay muchísima gente con una buena voluntad, muchos ciudadanos que han querido cambiar el rumbo que llevaba España, y de hecho han producido que en el resto de los partidos se hayan producido cambios. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy disculpando este tipo de cosas. Yo creo que lo que he visto en este vídeo precisamente cae en los mismos errores que han criticado esta organización desde el principio. Había una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, ¿no? De tantas que hablaba de que iba a seguir dando clases, ¿no? Cobra un sueldo como parlamentario del gobierno de Canarias, creo que cobra un sueldo, no sé si son 50 o son 60.000 euros, creo que está en ese entorno, ¿no? Y aparte, es legal que este hombre compatibilice. Y yo me pregunto, si se dedica a la política, y esos mismos pasajes que utiliza él para sus cosas de partido, esos pasajes están para reunirse con los vecinos de diferentes islas, con los empresarios de diferentes islas, conocer la realidad de otras islas en las que él no vive, o para eso. Y yo no sé, desde la concepción que tengo yo política, no sé, si a mí me dieran la oportunidad de dedicar mi tiempo laboral a los ciudadanos, lo dedicaría por completo, esté en el gobierno o no esté en el gobierno. O sea, no mis 8 horas, las horas que le pueda dedicar, porque creo que ese es el espíritu de servicio que tiene que tener un político. Este señor no lo tiene.
Para terminar con la intervención, para no alargarla, creo que lo que se le ha abierto un expediente por el tema de los pasajes, pero tiene que abrirse un expediente por toda esta declaración que hizo, porque deja en muy mal lugar a la gente de Podemos que cree verdaderamente en la regeneración política. Esto no es más de lo mismo, es peor de lo mismo, peor, porque esto es encima no tener vergüenza y decirlo públicamente con un desparpajo, con un, no sé, un pasotismo, no sé. Esto es lo que hay. Señor Hugo. Yo, siguiendo al hilo de lo que acabas de decir, voy a intentar ceñirme al caso de este señor sin hacer generalizaciones en las que ellos se caen. Primero, el tono en el que habló no me parece propio de un dirigente político o de un parlamentario. Hablaba en unos términos como: estoy haciendo algo que me pertenece, es mío, es mi derecho. Lo diga usted, eso no es un derecho, es una prebenda que a usted se le da por el cargo que ocupa, ¿vale? Y está usted cayendo, como tú decías, en los mismos errores que cayeron anteriores dirigentes, anteriores parlamentarios, estos que venían con el aura de la nueva política, pues al final resulta que ni ellos son tan castos, ni los otros éramos tanta casta, ¿vale? O sea, están cayendo en estos comportamientos nepotistas, en estas prebendas que utilizan como una cosa que les pertenece, es algo que me he ganado, porque, como bien decía Pepe Suárez antes, también podemos irnos a los casos de Madrid, de Barcelona, aunque el caso de Barcelona no es Podemos, pero sí tiene cierta relación por los movimientos sociales del 15M y demás. Están cayendo en el mismo nepotismo, en el mismo enchufismo, en los mismos modos autoritarios, en esa forma de hacer política mal llamada familiar, ¿vale? Y el problema es, como decía Philip Kotler, un economista, que uno de los grandes problemas del siglo XX y de este siglo es que los negocios y la ética han cogido caminos separados, y en la política está pasando algo similar. Y el hecho de que estas fuerzas nuevas estén incurriendo en esos errores es una prueba. Bueno, el tema un poco demuestra que a veces hacer demagogia en política trae un problema, ¿no? No cabe duda, como decía Domingo, que la canalización de esa demanda social ha sido, digamos, encabezada por el proyecto Podemos a nivel nacional, y ahí tenemos unos resultados electorales con otras siglas, con círculos, con un enmascaramiento en definitiva de su marca, pero es un resultado que está ahí, donde se postulaba esa lucha contra la corrupción política, la crispación social por la falta de inversiones, el exceso de paro, en definitiva todo el déficit de gestión que se había generado en estos años en España. Lo que pasa es que cuando tú planteas una serie de situaciones, y es fácil ver los toros de la barrera, pero cuando estás en la arena tienes que bregar, tienes que pelear con el día a día y con todas las situaciones que marca el devenir político. Y una de las situaciones que marca ese devenir político es que tú tienes derecho, porque así está estipulado en los diferentes reglamentos, esas dietas o esas prebendas, por así llamarlo, de billetes de viaje, pero siempre y cuando su uso sea un uso institucional, no es un uso personal, que es donde se ha caído en el error en esta situación política, donde personas han utilizado tarjetas para representación, para comprar el Corte Inglés para su uso personal, para pagar viajes de su mujer, de su querida o de sus hijos a diferentes zonas. Y eso es lo que se ha criticado, y ese grupo político es lo que criticaba en todo este proceso. Pero resulta que cuando tú haces una componenda política deprisa corriendo, sin unas bases claras y con una idea de gastar lo que está, que nos sirve y nosotros somos los mejores, te llegan situaciones como este tipo, cuando se integran personas, como decía bien Domingo antes, que las organizaciones no son las culpables, sino son las personas que conforman esa organización, sin escrúpulos o sin saber por qué está en esta situación, que aquí venimos a servir al ciudadano, no a servirnos, y empiezan a ver la componenda de poder acceder a estas situaciones de una forma muy particular, sin acatar las reglas del juego que debe ser o marca la política a nivel de cualquier estamento, tanto municipal, cabildicia o parlamentaria. Entonces, yo creo que si la imagen o la credibilidad política del ciudadano, que tiene el ciudadano, está muy entredicho, opciones políticas que vendían todo lo contrario y que querían vender un cambio, pues creo que no están aportando la realidad a lo esperado, sino están cayendo en más de lo mismo. Y eso creo que es peligroso ahora mismo para los dirigentes o para las acciones políticas, de volver a creer, porque yo creo que el ciudadano no va a soportar otro chasco político más. Las ilusiones que mucha gente puso en ese proyecto político, porque pensaba que era el cambio, lo pensaban de una forma o de otra, o lo vendían con mucha demagogia,
pues que vuelva a crear una sensación de desánimo entre la población, pues la situación en la credibilidad de las personas que gestionan va a quedar muy en entredicho. Sí, la verdad es que si pensamos que esta persona que hemos visto ahí, de la que estamos hablando, tuviese una responsabilidad política, porque ahora es parlamentario y va a levantar la mano y bajar la mano y no hace otra cosa. Pero tiene una responsabilidad. Bueno, obviamente que tiene un responsable, o sea, es un político. Pero me refiero yo, su mano condiciona pero una determinada decisión. Me refiero yo que esa persona, si tuviese responsabilidad de gobierno en un sitio, ¿qué sería esta persona, Dios? Es que a lo que vamos. Ese es el problema. Claro, esta persona si llega a tener responsabilidad de gobierno, donde él pueda manejar los dineros, porque una persona seria maneja bien su dinero. Y cuando es dinero ajeno, lo tiene que manejar mejor. Pero cuando es dinero público, no puede ser indecente, tiene que ser muy decente. Porque el dinero público es totalmente diferente, es más sagrado que el dinero de uno. Claro, y cuando uno ve este tipo de comportamientos, pues ahí es donde está el desánimo. Por eso digo yo que el desánimo de las personas que ven todos los días cosas de estas, yo no sé, pero algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar para que este tipo de elementos, porque voy a utilizar estos de elementos, no estén en la vida pública. Algo hay que hacer, porque si no, como decía antes, todos los políticos son iguales. Es que hay personas que dicen, todos los políticos, no son todos los políticos iguales. La mayoría de los políticos son gente seria, gente decente, pero claro, te aparece, como yo digo siempre, en un saco manzana, pues hay 2 manzanas podridas y parece que el saco está todo podrido, y no es así. Pero por eso digo yo que, y como decía Paco, que estas cosas que venían a decir estas personas, que iban a ser los buenos y que los que estaban eran los malos, ahora son los buenos, pues han creado una incertidumbre muy grande entre los ciudadanos, esa ilusión que pusieron muchas personas, porque hay que tener en cuenta que este es un partido residual, totalmente residual. El tono con cómo se toma la situación. Residual en el sentido. Yo creo que es un partido que tiene un cabreo, eso, no que sea residual. Residual no, pero vamos a ver, el problema es cuando uno se dedica a la Bueno, si usted me permite terminar. Quiero que lo explique, Pedro. Hombre, pero es que si no me deja, yo no puedo terminar. Vale, si no me deja, me interrumpe enseguida. Un partido residual porque se está nutriendo de muchas personas, a unos que han echado de los partidos porque no los consideraban personas válidas para otros que no encontraban dónde colocarse. En ese sentido residual, en el sentido de que hay personas sin unas ideologías terminadas, sino con unos intereses personales. Totalmente de acuerdo, porque los que estamos aquí todos tenemos nuestras ideas e ideologías marcadas más o menos. Pero aquí, en este partido político, esas ideologías no existen como tal, al menos de una manera uniforme, sino ahí aparecen personas. Yo no voy a discutir, no voy a cuestionar que la mayoría de las personas que están en Podemos sean personas serias. Yo eso no lo cuestiono, que son personas serias seguro. Pero lógicamente, en los partidos tradicionales, cuando se sabe que una persona no es seria, no es decente, pues se va apartando de ahí. Y aquí es que tú mismo lo dijiste antes, que es un partido que ha nacido ahora y no está todavía de una manera estructurada. El proceso de construcción. Entonces, claro, por eso es lo que yo me refiero. Residual en el sentido que vienen personas de todos los partidos. Claro, no, esto no lo digo además en términos peyorativos, ni mucho menos. Su base, y es lógico que claro, pasen casos de este tipo. ¿Por qué? Pero perdóname, pero lo que la pena es que el tono y la forma, cómo se toma este señor, que le importa, la situación, no le importa lo mismo. Una actitud despectiva, claro. Una actitud parece que no estoy haciendo nada malo, y además a chanza, claro, se toma chanza la situación. Eso sí es grave. Y yo entiendo, perdona, que ahí la organización entonces tiene que actuar, porque en ese proceso de construcción organizativa, que es lógico, una organización nueva, deprisa corriendo, se han montado por unos municipales, cuando en muchos casos se planteaba no presentarse a las municipales, porque su fuerza la querían, o su poder estratégico lo estaban guardando para unas pero yo lo que quería decir antes, en una construcción, lo que quería decir antes, Paco, en una construcción municipal, pues pasa casos, o una construcción parlamentaria deprisa corriendo pasa casos como los que estamos viendo. Pero yo lo que quería decir antes es que Podemos, ¿por qué Podemos no se ha presentado a los municipios como Podemos? Bueno, eso es estrategia política de la organización. Una estrategia política de la organización. No querrían quemar la marca, igual la historia. Un desgaste, pero vamos, el problema es cuando tú te dedicas a la red pública. Pero al final es lo mismo. Pero cuando te dedicas a la cosa pública, tienes que cuidar la ética y la estética.
Y lo más preocupante de todo es que esto es un síntoma de un comportamiento. ¿Vale? Como hablábamos, se hablaba hace unos días del tema del blog que se ha abierto en Madrid para refutar noticias en teoría subjetivas. Me ha parecido un error garrafal. Totalmente. Y estos son síntomas de un comportamiento, de una forma de hacer política errónea y, como tú decías, propia de principiantes. O sea, están cayendo en errores de principiantes. Aunque están cayendo en errores viejos, como es el caso que estamos viendo ahora, son errores de principiantes. Y estoy de acuerdo que Podemos no tiene lo que es una estructura política ejecutiva firme, no la tiene. Ese es el caso y ese es el porqué se han presentado con estos círculos, con marcas blancas que le llaman ahora y demás. Error en el que no ha caído Ciudadanos, por ejemplo. Ciudadanos sí se ha presentado como una construcción sólida. También tiene sus cosas, pero su estructura política está, digamos, bastante más definida. Sí. Está más definida, no está tan disgregada ideológicamente, porque en Podemos tengo entendido que hay gente hasta de ultraderecha. Es decir, hay un conglomerado extraño. Ahí se chocan los polos. ¿Vale? Esto es síntoma de personas que han visto un carro al que arrimarse para, como decíamos, tener un sustento. No por unas ideas, no por cambiar la sociedad, no porque aquel 15M fuera un grito de hartazgo, de desesperación, que la gente dijera estamos hartos ya y queremos cambiar la política. Esto es nueva, vieja política. Yo, si terminaste, Pepe. Yo no estaba hablando. No, te corté, no quiero que... Se palpa buen rollito. Yo no puedo estar conforme con lo que tú dices de un partido residual, porque si fuera por gente que se va de un partido a otro, hay muchos partidos residuales que van recogiendo a mucha gente. Entonces, para mí no es un partido residual, porque conozco muchísima gente, y mira que no milito de ese partido, ni votaré, ni creo que pida el voto para ese partido nunca, porque no va con mi línea personal, pero sí conozco a mucha gente que están ahí, compañeros que incluso estuvieron en colectivos de voluntarios sin cobrar un duro, y que no son este tipo de gente que vimos en esto, o sea, gente que se da a la sociedad sin cobrar un duro, y hay muchísima gente. Entonces no puedo decir que es un partido residual, porque encima son gente que no viene ni de la política. Este señor está claro que de la política no viene, y que experiencia, como tú dices aquí muchas veces, Pepe, no es una persona que haya administrado una empresa, aunque parece que es profesor de la universidad, pero por la forma de hablar, la verdad, yo si me representara a mí me avergonzaría. Eso te lo digo, si ese señor me representara a mí, me avergüenza. ¿Sabes? Si me representara, porque esas no son formas de hablar. Y menos cuando está dirigiéndose a ciudadanos, porque cuando usted viene a un medio de comunicación se está dirigiendo a muchos ciudadanos. Ahora, sí voy a decir una cosa. Yo creo que lo importante de aquí es la reacción que tenga Podemos y atajar este tipo de cosas. Yo estoy seguro, no sé cómo se llama Iglesias, el dirigente de Podemos, estoy seguro que no le mandó un WhatsApp y dice fuerte, como le mandaron, creo que Rajoy a Bárcenas. No lo sé. Hay que tener siempre el mismo discurso para todo, porque para unos es como para otros. Eso, ahora venir este hombre ha metido la pata hasta el alma. Y yo creo que ese tipo de gente es precisamente lo que ese partido ha venido a combatir y lo que ha criticado. Lo que se demuestra con esto es que los errores los cometen las personas. Ahora, ¿cómo ataja un partido este tipo de cosas? Eso es lo importante. Eso es cómo se ataja este tipo de cosas y cómo se atajan a tiempo. No se dejan pasar, ni como es compañero yo lo defiendo, porque te puede venir otro elemento de este tipo. Sí. No, otro tesorero que vuelva a cometer el mismo error, y si venga el tercero y haga lo mismo. Y al final termine el presidente del partido teniendo que mandarle, sé fuerte, Bárcenas, sé fuerte. ¿Sabes lo que te quiero decir, Pepe? Entonces, eso es la diferencia. Sí. Cuando mi ironía no llega, yo no. Te la explico muy claramente. O sea, lo importante es que los partidos, cuando suceden estas cosas, estamos hablando de cosas similares, de gente que viene a aprovecharse de la política. Estamos hablando. Y es como los partidos atajan este tipo de cosas lo importante, porque personas delincuentes los hay en todos los ámbitos, empresariales, en todos los ámbitos. El tema es cómo se ataja eso y los medios que se ponen para que eso no ocurra. Claro. Pero están diciendo ustedes, este hombre metió la pata. ¿O no? Lo que hacen muchos políticos, de lo que se benefician muchos políticos, que esconden, este hombre lo ha sacado a la luz. Sí, oye, que manda un talonario. Pero me gustaría saber,
el resto de los taloneros que se le dan a los Hay parlamentarios, ¿qué uso se le da? Ahí donde está la transparencia del control de la administración. Los 30 euros que se le dan para el almuerzo. 30 euros. 30 euros se come bien, ¿no? Para que el sueldo salga redondito, No es que tiene que se comer le- bien un parlamentario, ¿eh? Sí. 30 euros. Aparte del sueldo. Para él es normal. Algunos diputados en Madrid, Yo no lo sabía si era con exactamente. 4 pisos en Madrid, cobran 1.800 euros de dieta de alojamiento, Sí, es verdad. teniendo piso. Sí. Por lo cual, algo que para ellos es usual, que vienen a beneficiarse de ese estatus. Pero ahí está la picaresca, ¿no? Es un Ahí, problema cultural ahí está la picaresca de la vida política hasta ahora. O sea, es una prebenda y se ha utilizado en mi bien, cuando realmente no me correspondía. Entonces, falla primero la ética moral de esa persona que está haciendo un desfalco a las arcas públicas porque está utilizando una dieta o unos prebendas, por así decirlo, que estaban estipuladas para un gasto y un control. Y luego la propia administración, tanto del partido o del propio Parlamento, el propio Cabildo, el propio Ayuntamiento, que no tiene un control sobre ese gasto que tú tienes que justificar. Es inadmisible que si tú tienes que hacer unas declaraciones de bienes, propiedades al comienzo de la legislatura y tú tienes, como bien dice Paco, 4 casas en Madrid, que luego pidas 1.800 euros para poder alojarte en Madrid durante ese mes. Eso sí que es inadmisible. Y como decía antes, Hugo, la generalización, por supuesto, no procede. Todos los partidos políticos tienen gente estupenda y, como dice Domingo, yo conozco a gente en San Bartolomé también puede, que es el círculo de Podemos, que son gente excepcional, gente que han colaborado con nosotros en algunos proyectos, en algunos trabajos, y me parece gente encantadora y con unas ideas políticas que no va en mi línea, como tú decías antes también, Domingo, pero que ellos creen que se puede conseguir, aunque uno piense que pueda ser utópico, y que muchas veces, por ese proceso de construcción que yo decía antes, de prisa corriendo, de conformarnos, de unirnos y ser un partido no residual, pero sí casi contenedor, de coger todo lo que llegaba para montarnos rápido y deprisa para presentarnos unas elecciones porque no lo teníamos previsto, pueden pasar estos casos, que se te metan elementos que pueden tergiversar lo que es la idea. En eso estará en ese proceso de depuración y yo creo que ellos estarán ahora mismo, porque no incluso a nivel local, estamos viviendo a nivel nacional, cuando el propio Monedero ha tenido problemas con su dirigente a la hora de elegir los candidatos, cuando el propio Rejón ha tenido problemas, con el propio candidato en Zaragoza, la comunidad de Zaragoza también ha tenido problemas. En definitiva, en ese proceso de estructuración interna se están viendo un poco que no es fácil las organizaciones políticas venir con planteamientos tan abiertos y de tanta limpieza, porque, vuelvo a repetirlo, los toros de la barrera se ven muy bien. Claro. Hombre, también pasa una cosa, esto no se nos puede perder de vista. Es una cuestión de origen atávico, una cuestión cultural. Es decir, no percibimos eso como algo malo. Y voy a poner un ejemplo. Una parlamentaria sueca, hace 2-3 años, pues fue a hacer una compra. Bien, y ella fue a hacer una compra y no tenía dinero. Cogió una tarjeta parlamentaria y usó esa tarjeta. Después repuso el dinero. Pues tuvo que dimitir, aunque repuso el dinero. Porque el dinero público no se toca. O sea, es un poco para que veamos la diferencia de mentalidades. Esta gente llegó con ese aura de nosotros vamos a ser más éticos que nadie. Nosotros vamos a ser más limpios que nadie. Cuando tú llegas con ese estandarte de que vas a ser más limpio que nadie, tu ética no puede estar, o sea, no puede tener la más mínima sombra de sospecha. Y el que salgan casos de esto demuestra que al final no son tan distintos. Y ahí tienen un problema estructural en Podemos. Nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política y vamos a sumar otro tema que vamos a poner en esta mesa de debate: cargos de confianza o confianzudos en las instituciones. Eso lo trataremos después de la publicidad. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado
por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Contrafix, fórmula mejorada. Protege tus articulaciones. A partir de los 30 años, nuestras células sintetizan menos colágeno y otras proteínas indispensables para tener calidad de vida. Contrafix, el protector de las articulaciones de los deportistas y personas con dolor en sus articulaciones. Contrafix, la solución. Para adquirir nuestro producto, contacte con el teléfono 91 669 54 93. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está preocupado y decidido a... Creemos que mezclar solidaridad y medio ambiente eran una fórmula infalible. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde aprobó este miércoles el espectacular despliegue llevado a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía en el municipio Gran Canario de Mogán. La Unión Deportiva Telde acaba de salir de uno de los instantes más complejos en su historia. Informativos Canal 4 TV. FDS Canarias, ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Archirreciclaje. Bueno, cepillo gastado y cubo roto. Voy a ayudar a salvar el planeta. Al contenedor amarillo con ellos. Archie, ¿eso no va ahí? ¿Cómo? Son de plástico y los plásticos van al contenedor amarillo. No, Archie, son los envases de plástico. Hay muchos tipos de plástico y no todos sirven para envasar alimentos. Lo que separemos en el contenedor amarillo se usará para hacer nuevos envases y productos. ¡Qué difícil! Entonces, ¿dónde va esto? No es difícil, Archie. Al contenedor amarillo van solo envases de plástico. Ni juguetes rotos, ni objetos de plástico. Si puedes, llévalos al punto limpio. Allí los separarán para reciclarlos. Y si no, llévalos a la basura normal. Vale, pues los pondré en una caja y cuando tenga unos cuantos me pasaré por el punto limpio. Recuerda, en el contenedor amarillo se depositan botellas y envases de plástico, latas de conserva y refrescos y bricks, también tapones, pero no juguetes, ni balones, ni cepillos de dientes, ni cubos, ni sombrillas. ¿Y esto? Eso sí, es de plástico y sirve para contener agua. Veo que lo vas entendiendo, pero por favor, escáchala bien antes de depositarla en el contenedor amarillo. ¡Alejo! Me estoy convirtiendo en un experto. Recuerda, en el contenedor amarillo, solo envases de plástico, latas y bricks. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá, de lunes a viernes de 11 a 12, aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero.
Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y queremos incorporar en esta mesa de debate otro de los temas que queremos tocar. Estamos viendo como en las diferentes instituciones el valor que se le da a los asesores o cargos de confianza, según nos comunica, según la institución que esté, son personas cualificadas, preparadas, que vienen a asesorar a diferentes políticos. Pero ahora vemos el otro mapa o la otra cara de esos asesores. Gente, personas del partido que pierden su estatus como alcalde o como concejales porque se quedan fuera de los gobiernos por la pérdida de votos o por la pérdida de malas gestiones y son colocados en diferentes instituciones. ¿Son cargos de confianza o confianzudos estas personas que entran dentro del mapa político de fichaje? Porque algunos también lo hemos detectado que todavía no se están definidos por parte de la relación de la institución cuáles son los cargos de confianza que van a estar los próximos 4 años en las diferentes instituciones. Don José Suárez. Bien, yo lógicamente no estoy en contra de que en momentos determinados y en sitios determinados en una institución pública pues se adquieran o se contraten personas y cargos de confianza porque son necesarios. Porque son necesarios en sitios determinados. Yo no puedo cuestionar que, por ejemplo, la señora alcaldesa de Telde pues contrate a un asesor de prensa, contrate a un jurista para que le asesore, contrate incluso a un economista. Eso me parece perfecto y en sitios determinados que se contrate un asesor que sepa lo que no sea cupos, porque el problema que ha ocurrido precisamente ahora en Telde es que se han hecho cupos. Cada organización política tiene, le haga falta o no le haga falta, pues contratado. Y lo malo no es que, como digo, no estoy en contra de eso. Lo malo es que, como hablábamos antes del otro partido político, cuando se venía aquí se decía, no, porque los asesores no sé qué, ahora resulta que los asesores son los mismos. Entonces, es como digo, ¿cómo la gente puede confiar en los políticos? Si decías hace 4 meses, y hasta tú lo decías, Domingo, los asesores, no sé qué, ahora resulta que tienen prácticamente los mismos asesores. Entonces, y ahora prácticamente, porque has dicho 2 cosas diferentes. Dice que tienen los mismos asesores y ahora es prácticamente, ya no lo mismo. Los mismos. Sí, vale, sí. Te está hay un tope ahora de 19 que no están todavía 19, que se contrataron los 19, se contratarán, te lo digo. Y en el último habían 16 y se criticaban que habían 16 asesores, ahora resulta que llegará a 19. Entonces, eso es lo que yo digo, que el ciudadano, hombre, es que me decías una cosa y después haces otra. Y es el cabreo de la gente de la calle, que no le cree al político cuando está en campaña y cuando dice las cosas que va a hacer. Y aquel que lo que hace está muy mal hecho, y cuando llegas tú lo haces igual o lo haces peor. Que es lo que hablábamos antes de la alcaldesa de Barcelona. O sea, que contrata a su marido de asesor, con el primer teniente alcalde a su señora de asesor. Hombre, y yo ya digo, no cuestiono que esas personas estén formadas, estén preparadas, estén cualificadas para defender eso. Pero, hombre, es que eso, éticamente, yo creo que hay que tener un poquito más de sensibilidad, porque todo el mundo está cabreado, porque hay mucha gente que lo pasa mal, y después hablamos de los sueldos y hablamos de eso que estamos comentando. El otro día escuché a los 2 consejeros que apoyaron al presidente de Castilla-La Mancha, que es uno de Ciudadanos y otro de Podemos, y ganan 16.000 euros al mes. Hombre, perdón, no en el gobierno autónomo, no, en la Diputación de León, 16.000 euros, porque claro, le dieron el apoyo, le hacía falta ese sotopote y le dieron el apoyo. Entonces, estas cosas, es que te hierve la sangre cuando, como digo, hay tantas personas que tienen tanta necesidad y ven esto y lógicamente se cabrea, es normal. Voy a empezar por contestar a lo que tú decías, Paco, lo que nos planteas, y después le contestaré a la falta de la realidad que ha hecho Pepe aquí. Sinceramente, yo mantengo lo que siempre he dicho. Yo creo que si alguien se presenta a las elecciones, tiene que presentarse gente que vaya a afrontar una concejalía con total solvencia, y por lo tanto no entiendo que existan que necesiten asesores. Puedo entender que pueda hacer falta, como decía Pepe, un
en determinado... Sí, un jurista, un economista. Y sobre todo lo que tú decías de la colocación, bueno, se puede hasta entender que se coloque a alguien que sale de otra administración, pues se supone que sale con una cierta preparación o conocimiento del funcionamiento administrativo, porque es complicado también saber cómo funciona un ayuntamiento. Mira, se puede hasta llegar a entender eso, casos determinados. Otra cosa es cuando se ven colocaciones y coloca este en tal sitio, el cambio de cromos que hemos visto en otras ocasiones. Oye, contrata a mi hermana abajo en San Bartolomé de Tirajana, que yo te contrato a este aquí en Telde, cosas que vimos en la anterior legislatura. Eso siempre lo he criticado y siempre lo criticaré. Con respecto a lo que dice Pepe, mira Pepe, yo es que te tengo muchísimo respeto, pero que te tenga respeto no quiere decir que cuando tú faltes a la verdad, porque además no creo que la faltes, tiene otro término, porque yo creo que tú conoces los datos perfectamente de lo que estás diciendo, tanto los asesores que había antes como los asesores que hay ahora. Entonces, si lo conoces perfectamente, no faltas a la verdad, sino mientes, Pepe. No. Sí, Pepe, sí. La Real Academia de la Lengua es clara con ese término. Si tú conoces lo que estás diciendo, salvo que tú no conozcas cuántos asesores reales tenía el anterior gobierno, porque entonces a lo mejor que no lo conoces el tema. Yo te puedo decir que cuando se eliminaron los cargos de confianza, o sea, cuando cesaron la alcaldesa María del Carmen Castellano del Partido Popular, los cargos de confianza cesó 20 asesores. No lo que tú estás diciendo, 16. No, 16 no. Ni 40 como dijo uno aquí que se peleó conmigo porque le dije que también estaba faltando la verdad porque decía que eran 40. No, 20. Vale. Y ese documento lo vi yo. Vale, 20. De todos los partidos. 20 asesores que tenía contratados. Les explico. En la anterior legislatura había 5 secretarios políticos, 5 de esos 20. Había 15 personas que asesoraban al gobierno en las diferentes concejalías. Este gobierno tiene, Pepe decía, un techo máximo de 19, ahora mismo no tiene 19, tiene 12, tiene 12, 13. No sé, 12. No, se acaba de nombrar unos 3 días. Sí, pero era dentro de los 12 que estaban previstos. Bien. 12, de los cuales 6 son secretarios políticos, que por ley tienen que tenerlo los partidos políticos. Lo que supone que este gobierno tiene 6 asesores asesorándole. No... Los 20 que estaban antes también estaban incluidos los 5 asesores. Ya, lo acabo de explicar. Antes había 5, 15 asesorando, 5 secretarios políticos y 15 eran asesores directos del gobierno. Y yo estoy diciéndote ahora que ahora hay 6 secretarios políticos y 6 asesoran al gobierno. Hay una diferencia abismal. No. Tú no lo querrás ver. Es más, el techo, ese que tú dices que se han planteado, porque se planteó un techo para que no se hubiera un descontrol en la contratación, es de 19, pero es que el techo, ustedes llegaron a tener 23 en un momento determinado. Usted recuerda la última parte de la legislatura que se fue cesando a cargos de confianza, precisamente creo que además del Partido Popular, se fueron cesando. Llegaron a tener 23, con lo que yo te digo los datos como los conozco. ¿Que me parecen mucho los asesores? Sí, me siguen pareciendo mucho los asesores, me siguen pareciendo, es mi criterio personal. Mi partido, ¿qué tiene? Mi partido tiene un asesor ahora mismo, uno solo. No eso que tú dices que se han repartido los cromos, no sé qué cromos son esos los que se han repartido, no cupos ninguno, no se han llenado cupos ninguno. Mi partido tiene un asesor. Y es más, son 4 concejales y solo 3 cobran por el ayuntamiento. Hay una compañera que trabaja, que tiene dedicación exclusiva en el ayuntamiento, pero no cobra por el ayuntamiento. ¿Qué hemos conseguido con esto todo el grupo de gobierno? Porque aparte, concejales y cargos de confianza se han reducido el sueldo un 20%, lo que es un montante anual de 240.000 euros. Me sigue pareciendo poco dinero lo que se ha bajado, pero se ha bajado. Nosotros, por ejemplo, en el programa electoral llevamos a bajar el sueldo de la alcaldesa un 30%, pero oiga, amigo, en un pacto siempre se gana y se pierden cosas, se negocian, no todo puede ser lo que uno quiere, y sobre todo lo que tiene que ser lo que uno quiere es lo importante. Yo una precisión nada más. Sí. Cuando se cesan a los 20 que decía Domingo, ahí están incluidos, que ahora Domingo no ha incluido eso, los que están en prensa, en protocolo, eso no tiene nada que ver. Entonces, Domingo, pues lo mismo que antes. Domingo, cuando se cesaron los 20, estaban incluidos el gabinete de prensa, de protocolo, y ahora, si tú sumas a los asesores que están, a esas personas, pues llega al tope.
Pero yo creo que no... tú tenías Pepe, 3 más. Pepe, no tergiverse. Sí, yo acabo sí. de dar los datos que le son. No sé, y tú dices No. que son 13, que entró uno en estos días, a lo mejor. Es probable que haya entrado alguno en estos días y yo no me haya enterado. Sí, pero no y se, tú sí. no se están contando el gabinete de prensa. Se supone que tú vas a mirar los expedientes todos los días. Sí, no, voy a ver los decretos toda la semana. Por eso. Los decretos los tengo al día, hasta los 840, el número 840 no tengo visto. Fíjate, lo voy a ver toda la semana, claro, porque yo, mi obligación como Pues oposición, entonces, si tú dices que es así, que son los mismos, por favor, trae los números reales que tú tienes, Pepe. A ver, yo considero que los asesores son necesarios en cualquier institución pública, pero que asesoren. Es decir, no los cambalaches de los que hablábamos antes, de que tú metes a mi primo en Santa Lucía y yo no. Y tiene que estar fundamentado en un proyecto a largo plazo. Es decir, por poner un ejemplo, supongamos que hay, no es el caso, un proyecto para urbanizar la costa, para atraer turismo. Muy bien, ¿qué perfil necesita usted? Pues necesito un arquitecto, necesito un ingeniero de camino, necesito una persona con este perfil. Muy bien, ¿lo tiene en su partido? Perfecto, lo busca. Es decir, las asesorías no tienen que ser oficinas de empleo, tienen que cumplir un propósito, y además propósitos a poder ser muy concretos. Tú hablabas de un asesor, no. Ahora acaba de entrar Juan Marrero, porque es una persona con un perfil jurídico muy determinado que era necesario en el ayuntamiento. Esa tiene que ser la línea a seguir. Una persona bien con una titulación, bien con una experiencia profesional demostrada, solventada, no con títulos falsos, currículos y demás, que tenemos alguna experiencia al respecto, que ese es otro tema del que hablar, es decir, las comprobaciones de títulos y demás, porque yo, cuando entro en una empresa, a mí me piden compulsas y me piden de todo. Ese es otro fallo de nuestras administraciones, pero las asesorías son necesarias, pero son necesarias para asesorar. Las direcciones generales para dirigir, porque vas a llevar un grupo humano, vas a gestionar unos recursos, no puedes poner a tu primo, a tu cuñado o a tu hermana, salvo que tu hermana pues sea una persona, o tu primo sea una persona competente, demostradamente competente, y ese es el fallo en el que caemos. No le enseñamos al ciudadano, no le demostramos o no le sabemos hacer ver en qué consiste la figura del asesor. Por eso muchas veces el ciudadano piensa, el asesor ya está, el enchufado, ya está, el nepotismo del que hablamos siempre. Quizá habría que hablarle más al ciudadano de qué es un asesor, para qué sirve y qué propósito va a cumplir. Bueno, vamos a ver. Eso, conozco bien el tema de los asesores porque en San Bartolomé Tirajana nosotros hemos venido peleando durante toda la pasada legislatura sobre esa situación. Anteriormente era un desmadre y seguimos peleando en esta legislatura sobre el tema de los asesores. Nosotros entendemos que si no hay un personal cualificado dentro de la administración, con los funcionarios, que pueda desempeñar, asesorar a ese concejal en ese tema, por supuesto que hay que buscarse una persona externa que tenga ese perfil para llevar o gestionar esa área. Me faltó concretar eso. Buscar lo que no se tenga. Exactamente, esa concejalía. Y es ético que se haga de esa forma, porque si hay ese déficit hay que cubrirlo, porque hay que gestionar los diferentes recursos con la mayor capacidad de formación. Lo que pasa que eso se ha convertido, porque es así, ¿cómo funciona? Como pago de favores políticos, como pago a colocar cuando en otras administraciones has quedado fuera por X motivo para que puedas tener un sueldo. Y eso significa que se empiezan a engordar los cargos de confianza, que empiezan las legislaturas con mucha moderación, pero cuando estás terminando la legislatura prácticamente estás ocupando el techo que te permite la nueva ley en ajuste presupuestario y en la contratación. Y en nuestro caso, ahora mismo en la pasada legislatura, donde los cargos de nuestro ayuntamiento suponían unos 800.000 euros, que eran bastante importantes, por esta legislatura, con lo que ya se lleva contratado, que me parece son 6 o 7, te suponen ya 2.256.000 euros en 4 años. Un gasto que muchas veces tú ves el perfil de la persona, con todo mi respeto a esas personas, no sabe ni el cometido ni la función que realiza como asesor. O si bien. Eso es más grave todavía, porque hubo una pasada legislatura que había gente contratada y que no se sabía cuál era su función en el ayuntamiento. Entonces, eso sí que es lo grave. Y eso es lo que nosotros venimos criticando, porque ese dinero, con la situación social que ha pasado todos los municipios, San Bartolomé también, por el tema de la crisis económica, y que luego en unas partidas de emergencia social no llegue ni al 10% de lo que está gastando en cargos de asesoramiento que no te asesoran, sino van a llevarte el Twitter, a llevarte el Facebook, a sacar fotos, a figurar. Entonces ahí tenemos un gran problema de un mal uso de esa potestad que tienen las administraciones públicas
para asesorarse en determinadas situaciones, recursos humanos, jurídicos, economía, etcétera. Cumplir un propósito muy concreto. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí estaremos siempre, desde Unidos por la Canaria, así lo hemos manifestado, en contra de ese tipo de contratos, de esos fichajes estrella de que hablábamos antes, que vendrán ahora, si vienen, para pagar favores políticos. Lo que si estamos nosotros a favor es, si en un momento determinado un departamento tiene déficit, pues hay que dotarlo, porque estamos hablando del manejo de mucho dinero, de un presupuesto que tiene que ser lo más equilibrado y lo más justo y lo más dirigido al beneficio de los ciudadanos. Que viene que cuando termina la legislatura a algunos le cuesta marcharse. Sí, algunos porque reclaman le cogen cariño y se puede dar otro caso, por ejemplo, como el que se da ahora. Él nombraba de un jurista que creo que va para... Creo que hablaba de Marrero, que es un jurista, ¿no? Marrero, es abogado. Se da el caso, por ejemplo, Telde, que está en un plan de ajuste, que no puede contratar, no puede sacar plaza, y si no tiene un funcionario con ese perfil, que es lo que siempre hemos dicho nosotros, tampoco lo puede contratar. Claro. Sin embargo, si tienes esa partida que estaba creada dentro del plan de ajuste, lo puedes utilizar. O sea que esa es la línea que yo estoy... Es que esa es la línea de seguir. No es contratar propósitos concretos, proyectos concretos. ¿Y hasta dónde llega la responsabilidad de ese jurista que vas a contratar, que te va a asesorar, donde hay unos jefes de servicio que dice aquí el que cocineros mayores somos nosotros en el reino de los ayuntamientos? Y como funcionar la sinergia. Y que los informes no son aquí el que firma el informe soy yo. No son ahí tienen que funcionar sinergias profesionales. No también. Se supone que estamos con profesionales adultos. Somos personas que todos tenemos la voluntad de sacarte de la situación. Se supone. Entonces, ahí ya juega un poquito la mano izquierda de cada Sí, cual. pero en este caso del señor Marrero es, ¿no? Juan Marrero. En este caso que venga a asesorar en la alcaldía, pues bien, mira, es que yo eso no es que es necesario. No, alcaldía, creo que va el departamento jurídico, que es donde está el déficit. Tenemos vamos a dar paso a la llamada que tenemos en espera. Sí, muy buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Desde el municipio Vega de San Mateo, nuestro más cordial saludo en nombre de Alberto Teixeira Álvarez y mi esposa, Milagros Falcón Talavera. Sobre el tema que me quiero remitir es de lo que han estado argumentando hoy en este debate, aquí en Más que Política, cada miércoles. Todo funciona como un engranaje, como un reloj pendular, que oscila de un lado a otro, donde cada ruedecita lo único que hace es limitarse a obedecer, una especie de política de la obediencia, pues también una obediencia que me conviene ejercerla, porque me produce beneficio y no me produce incomodidades. Hemos visto que el dinero sale por todos lados, en los bolsos, en las gafas, en la pluma que usa, en las fiestas, en las joyas, en la sauna, en los burdeles, en las tarjetas bla, y no es un chiste. Pero ¿qué sabes tú del reloj? Tú solo sabes mover la ruedecita que te toca hacer mover, de la derecha o de la izquierda. Entonces la maquinita funciona y el péndulo del reloj oscila y se mueve de un lado al otro. Pero tú no sabes si todo el engranaje de la maquinita del reloj funciona bien o funciona mal, porque tú te limitas a obedecer órdenes que me convienen ejercerlas, porque me producen beneficio. Pues eso genera un poco esa incapacidad del pensar, también genera una especie de política de la obediencia, de un pensamiento que hace que se minimicen grandes logros de la humanidad en el camino del pensar. Pues los logros importantes, ¿por qué los perdemos? Porque realmente no hemos hecho una evaluación moral, pues porque lo que nos ha movido es trivial, y que algo trivial te lleva al error, una desazón banal, y que ni siquiera no seamos conscientes de la responsabilidad y el antídoto para evitar prevenir. Un cordial saludo y gracias por dejarme participar. Muchas gracias, don Alberto. ¿Tenemos otra llamada? Damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Buenas noches. Soy Felicidad y buenas noches a todos. Y de verdad, brevemente, el tráfico de influencias existe en el PSOE, en Podemos
estén o no estén gobernando. Cada uno busca a sus amiguitos, a sus familiares, y eso no nadie lo puede decir que no. A la prueba me remito. Y le voy a decir una cosa al señor Suárez, como siempre, con todos mis respetos que siento hacia él. La señora Villalobos, su marido, trabaja en el PP y es asesor personal del señor Rajoy, y también lo fue del señor Aznar, y son muy amigos. Es decir, que aquí el tráfico de influencias lo hacen todos, unos más, otros menos, la mayoría lo hacen, estén o no estén en el gobierno. Lo que sobra es la sinvergonzonería de todos los partidos, sálvese el que vuela. Yo no estoy generalizando a título personal a nadie, sino generalizando a las pruebas me remito. El señor, dicen del señor de Podemos, yo no estoy de acuerdo con ese señor, que la educación brilla por su ausencia, y la cultura, pero está el señor Rato, que es un señor culto, un señor que ha estudiado, un señor, vamos, de guante blanco, de familia adinerada, y mira todo lo que ha hecho. Tenemos en Andalucía todo lo que es el señor Chávez, el otro. Bueno, aquí todos roban, y la corrupción, ya lo he dicho yo muchas veces, y el señor Olivares lo sabe, que lo he dicho en la antena, el PP, el PSOE y todos los demás se reparten la corrupción. Y lo siento, señores, aunque a ustedes le duelan, es así la vida, desgraciadamente para los ciudadanos. Buenas noches. Muchas gracias, doña Felicidad, por llamar y por participar. Tenemos otra llamada, damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches, sí. Soy Juan Diego. Buenas noches, Juan Diego. Mira, parece mentira, Paco. La tertulia empezó muy bien, la charla empezó muy bien, pero parece que todos defienden a Podemos ahora. Sí, ahora el señor Igual le dice que no, que Podemos se puede equivocar porque son nuevos, porque esto, porque lo otro. Pero es que yo es que esto no me lo explico. Cuando no uno es el otro, pero vamos a ver una cosa. Esta señora también dice ahora que si Rajoy, que si esto, pero no nombró los héroes de Andalucía. Es decir, que todo el mundo va a lo mismo. Ya todo eso está hecho. Referente a lo que dijo también el señor Iguala, que los cargos de confianza, allá hay muchos cargos de confianza que todavía no se están demostrando que son cargos de confianza. Entonces que miren bien las cosas antes de hablarlas. Por cierto, don Francisco Olivares, les recuerdo que ya el paso de peatón está solucionado. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted por llamar y por participar. ¿Tenemos más llamadas? Pues damos paso a la última llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, mi opinión personal, yo no soy de nadie, siempre lo he dicho, he respetado las opiniones de cada persona, pero felicito al señor primero de San Mateo porque es una persona con mucha sabiduría, y doy mi opinión también cuando veo de lo que acaban de hablar, de la forma que expresa. ¿Cómo cree usted que nosotros vamos a luchar por lo nuestro? Si cada uno va a sus intereses creadas, y aquí metemos, pero ni podemos, ni queremos, ni jodemos, la palabra, y perdone que yo hable así, pero es que no vamos a hacer una república como Venezuela. Usted ha visto cómo está Venezuela, usted ha visto cómo está Argentina, qué es lo que quieren de nuestras islas, que nos quieren vender, pero nos quieren vender la moto. La gente hoy está más preparada. Señores, entre sin lucro de nada y verás que nadie se presentará a la política. Pero ¿sabe quién tiene la culpa de todo esto? Nosotros los ciudadanos, que no les damos un castigo para que ellos aprendan. Verás como nadie se mete en la política. Me gusta la política, escucho ambas partes, pero doy mi opinión personal como ciudadana, que somos los que pagamos los platos rotos. Buenas noches y un saludo. Muchas gracias por llamar y por participar, doña Gerba Batista, desde el municipio de Aruca. Yo estoy haciendo la reflexión a lo que ustedes aportan sobre la mesa de los asesores que vienen a asesorar. Pero ¿quién asesora al asesor? Digo porque cuando termina una legislatura terminan denunciando a algunos y algunas que son muy listos o vienen preparados
porque en 4 años que estaba de asesor estaban cometiendo o haciendo un cometido que no era el que tenía contratado. Pues bonito asesor que tiene para asesorar a alguien. Imagínense ustedes si toman, en este caso, por parte de estos asesores y llevan a cabo funciones de Majinre. Y ahí lo hemos visto. No, en Telde parece ser que hay uno que apareció ahora, y en San Bartolomé de Tirajana había 5, nada más, y 5 en el 2011. Se dedica a dar lecciones de ética. Y es más abogado. Sí, sí. Que por eso decía yo que perfiles muy marcados para propósitos muy concretos. Sí, sí, pero vamos a ver, ¿cómo es lo que tendría que ser, pero por desgracia no siempre es así. Pero vamos a ver, los perfiles de los partidos, que son los que traen a esos asesores, ¿quién es el que selecciona? El perfil de la persona que tiene contratado una persona para que venga a asesorarme, ¿cuál es el cometido que tiene que llevar? Pregunto yo. Ahí hay una responsabilidad. Y creo que aquí la gente que se contrata, todos son mayorcitos de edad. Y todos saben cuáles son funciones. Qué fácil es denunciar después de cuando se termina la legislatura para que hacen un puesto de trabajo y entrar por la puerta de atrás. Ignorando, por lo visto. Menos mal que algunos no se ponen a dirigir, porque a lo mejor la plantilla de la policía municipal se incrementaría en 300.000 agentes de policía. Eso, como decía Jesús Hermida, es materia para otro debate. Pero qué cosa más curiosa que ninguno coja un jodido cepillo, y perdón con lo de jodido, para barrer, para que se queden de limpieza. Por lo menos limpiarían algo. Don José Suárez. Sí, hablaba de un señor que fue asesor, abogado en San Bartolomé de Tirajana y luego quería quedarse... ¿Se quedó? No está. Sí, no, creo que perdió el juicio. Perdió judicialmente. Que es normal, vamos, son cargos eventuales. Es que no se sostenía. Por decreto se nombra y por decreto se quita. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que se hace la picaresca, ¿no? En esta situación ese señor fue contratado como asesor en el área de cultura y luego se pasó trabajando en la legislatura como asesor en la alcaldía. Bueno. Y por ese trasvase de función diferente a la que estaba ejerciendo, quiso reclamar. Pero es lo que entramos, es la ética personal. La ética personal. Y lo que nosotros entendemos, o lo que la gente entiende, que la política venimos a servirnos, a ver cómo engañamos y a quedarme fijo porque tengo un sueldo cogido a la administración. Claro. Y eso es lo que está castigando, a esas organizaciones que quieren producir esos cambios, a esas personas que vienen con ese ánimo, porque gentes como esa, con esas intenciones, son las que están dañando nuestra imagen con respecto a los ciudadanos. Y es lo que hay que acabar. Y eso es, sencillamente, normalizar o estructurar de alguna forma la administración para que estos casos no pasen. Yo hablaba perdona, está estructurado. Pero se puede estructurar más. Yo hablaba con un compañero que vino al debate antes, porque en muy pocos casos el político responde con su patrimonio personal cuando comete la negligencia prácticamente intencionada en muchos aspectos. Si eso sucediera, pero Paco, muchos se privaban. Que es intencionado? La actuación muchas veces. Si yo lo contrato a usted para cultura y usted lleva pegado toda la legislatura en otra área, pues está claro que ahí hay una malintencionalidad. Yo creo que hay que legislar. Creo que en el mundo de la empresa hay una disciplina que se llama control de gestión, y tú controlas unos medios que tú tienes y tú contratas en función de las necesidades de tu empresa. Pues en este caso habría que gestionar un ayuntamiento, un cabildo, como si fuera una empresa. Pero en muchos casos, hasta con informes negativos del propio funcionario, el político actúa. Ese es el problema. Oiga, que usted ahí es donde entra el nepotismo, los favores. Ahí tenemos la biblioteca de Las Palmas. Eso es prevaricación. Ahí tenemos la prevaricación, es el delito más grave que puede cometer un político. Ahí tenemos la biblioteca de Las Palmas. Informes negativos uno tras de otro, y por la perseverancia, autosudez del político, nos encontramos con un grave problema ahora. Paco, eso es un poco más largo. Lo de la biblioteca, la sentencia judicial está ahí. La sentencia judicial está ahí. O sea, no se está diciendo... Había otros contrainformes, pero eso es un poco más largo, que tampoco yo ahora mismo tengo todos los conocimientos. Es lo que hablamos siempre. Sí, pero... Porque los informes externos muchas veces están hechos a medida. No, vamos al Pepe que se exprese. Mira, el tema del que el cargo de confianza pues utilice luego esos mecanismos que estaba en un sitio y está en otro, esa no es cesión ilegal de mano de obra, que sí puede ocurrir con una empresa pública que tenga la institución y trabaje en la empresa pública y lo traiga y lo meten a hacerlo. Ahí sí es cesión ilegal de mano de obra.
Entonces, ahí sí se puede hablar quedar. de muchas sentencias. Se puede, sí, ahí hay sentencias segurísimas, muchas. Sí. Ahora, han ganado y es la forma por la puerta de atrás de todo de cargo de confianza o personal eventual de este tipo, no creo que haya posibilidad de que nadie se pueda quedar fijo en una institución, porque lo contratas como cargo de confianza, pero no tiene una, diríamos que, actividad que ejercer. Cuando se contrata de cargo de confianza para lo que sea, ¿no? Y yo digo, oye, es que tener un cargo de confianza todo el día pegado ahí, es que un asesor, eso tiene que ser fastidiado, ¿eh? Pero esa persona de cesión indebida de trabajadores, que los trae amordazados o lo trae con un cartucho en la cabeza para que no se dé cuenta dónde está. Claro, pero esa es la irresponsabilidad, la inexperiencia, la ineptitud la puerta de atrás de algunos políticos, que incluso en algunos casos lo hacen para que se queden fijos. Sí, pero vamos a ver, hemos hablado de varios casos y casualmente, aunque son municipios diferentes, son casos de abogados que han asesorado a alcaldía o en diferentes... O sea, son mala gente, pues yo entiendo que eso es de mala persona, mal profesional, porque si tú se está cometiendo una irregularidad contigo y tú tienes acceso directo a la persona que manda en este ayuntamiento, a la que se supone que tú estás asesorando y le debes un respeto, porque además debe ser de tu organización, tienes que advertírselo. O sea, eso a mí me parece, vamos, de persona de muy bajo sentimiento. Y ahora por eso en la anterior legislatura no solo pasó este caso ahora que está pasando ahora, sino se despidió a una asesora por quedarse embarazada o que estaba embarazada. Fue un despido improcedente. Fue un despido improcedente y se quedó en la administración. Sí. ¿Sabe? Que hay muchísimas puertas y que eso tendría que estar aún mejor legislado, mucho mejor legislado, porque no parece que sea lo lógico eso. Y sobre todo, no ese caso concreto, pero sí esto que estamos hablando de alguien, un abogado que viene a asesorar a alcaldía, que viene de asesor de alcaldía y no le advierte a alcaldía que aquello que está haciendo y espere al final de legislatura para él sacar un provecho, porque es lo que han hecho, esperarse al final de la legislatura para presentar su demanda. Sí. O sea que es algo que deja mucho que desear de esas personas. Sí. Pero vamos a ver, si yo contrato un asesor y una asesora, una institución, un alcalde, un concejal, y lo despide, da igual que esté embarazado o no esté embarazado, lo puede despedir. Es que la legislación laboral en ese aspecto protege mucho y me parece que a la mujer se proteja en ese sentido. Sí. Ahí estamos de acuerdo. Paco. Vale, bien. Lo que tenían que saberlo eran los servicios jurídicos, las personas que tienen... Antes de tomar la decisión. Exacto. Los que tomaron la decisión son los culpables. ¿Y tú no crees que quien lo tienen que saber son los que toman esa decisión y haya entrado en ese transcurso? Porque en ese discurso o en esa persona específica, Alejandro Ramos en diferentes plenos hacía esa pregunta. Ni el secretario, ni el interventor, que el interventor ahí pincha poco, ni la alcaldesa, ni el concejal de personal respondieron el cómo, cuándo y dónde y qué se hizo. Cuando hay una callada por respuesta, para mí se llama complicidad y poca transparencia, y eso es lo que ha surgido con esta persona. Aquí nadie ha sido capaz de dar un paso al frente y responderle a un concejal del Ayuntamiento de Telde por qué ha sido, cómo ha sido y cuándo ha sido. Bajo mi punto de vista, a lo mejor usted tiene otro concepto, no lo sé. No lo sé. Yo no lo sé. No lo sé. Digo yo. Discutir en un concejal, primero, cuando te hacen preguntas, ya por una cuestión de ética política tienes que responder. Tienes que responder. Y según un caso tan grave como este, bueno, ya entrar, despedir a una persona, una mujer embarazada, bueno, éticamente, moralmente, deja bastante que desear, pero bueno, habría que ver las circunstancias y demás. El silencio no es positivo. No es positivo, nunca es positivo. Nunca es positivo. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de las reuniones de ventas. Nunca digas no, nunca te calles. Es preferible decir, no sé, tengo que mirarlo, pero el silencio, la callada por respuesta, es muy delatora en estos casos. Eso es complicidad. A lo mejor alguien marcó la ruta o la trayectoria. El código de silencio que dice la mafia, ¿no? Pero yo vuelvo y lo repito, yo cuando me dice que un asesor viene a asesorar, porque digo, ¿quién asesora al asesor? Que debería venir a asesorar, o sea, debería ser su función. Es decir, tú tienes un profesional en derecho, un economista, pues mira, perfecto. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Si hay ese perfil en el funcionariado o en la propia concejalía, no es necesario. Sí, se puede entender perfectamente que en el caso, por ejemplo, en el caso del concejal de urbanismo,
A mí me parece perfecto que si no hay un aparejador, un arquitecto, oye, que ponga un arquitecto de asesor, oye, me parece perfecto. Pero porque ¿no hay un jefe de servicio del ayuntamiento que lleva urbanismo? Sí, Paco, eso estamos lo que comentaba, y creo que lo comentaba Paco antes, si se carece de la persona que se necesita. Nada más, oye, a lo mejor no lo hay. Y después hay veces que hay un volumen de trabajo tan grande que un concejal solo no lo puede. También hay que cubrir una necesidad. Vale, bien, no solo de. Bien. Y vamos a suponer que y yo como yo jefe de urbanismo carece y me viene el asesor de turno y es el que dice lo que vamos a hacer, y viene el señor que le despropia, denuncia, gana el juicio, porque el asesor que viene porque lo pone un partido y no vaya en contra del partido que lo pone, porque válgame Dios, a ver cuándo ha habido un asesor que contradice a quien lo pone. Y llega esa sentencia en el cual se condena al ayuntamiento, ¿lo va a pagar el asesor que asesoró y que dijo que hiciera eso? ¿O quién lo va a pagar? La responsabilidad de concejal que puso, ¿Quién lo va a pagar? Que puso la firma. El ciudadano. Ni la firma del Pero no debería ser así. No debería ser así. Lo que estábamos hablando antes, no sé si fue fuera de micrófono, del tema de la responsabilidad patrimonial. Yo entiendo, independientemente de que ese señor venga a asesorarlo, a un concejal, el que firma la última firma, yo creo que lo hablamos fuera de micrófono, la última firma es la del concejal, y es el que está dándole veracidad a eso. Pero el concejal te dice, no, yo firmé porque venía con un informe firmado por el jefe de servicio y no técnico. Y el técnico te va a decir, yo eso no lo firmo, que lo firma el asesor. Pero un asesor no puede firmar informe. Pero lo que te va a decir, yo no lo firmo, que lo firme el asesor. Porque si él dice que la carretera la hacemos por aquí, le rodeamos por allí, que lo firme él. Yo digo que por ahí no se puede echar. Un cambio no se puede hacer nunca sin un informe técnico. ¿Sabe? O sea que y un asesor no puede firmar en un expediente un informe. Volvemos a lo mismo, ¿para qué lo queremos? Mira, ni el asesor puede firmar, ni siquiera puede mandar a los empleados municipales. Ni siquiera eso. No lo deben. Hay algunos que mandan. Pues mira, no debe. El asesor está precisamente para asesorar al En muchas ocasiones los asesores se contratan porque el concejal no tiene formación en el área. En esa área, oiga. Y muchas veces te lee un informe técnico y es técnico, como su nombre indica, y no se entera de la misa a la mitad por su inexperiencia, por su poca capacidad personal o por su poca preparación. Mil historias. Entonces necesito una persona al lado que le diga, mira, sí, va en la línea correcta en la que tiene que ir, porque no hay una preparación. Tener en cuenta que hay concejalías que son muy técnicas, la concejalía de urbanismo, y si está en un proceso de elaboración de un plan general, más todavía, una concejalía de sanidad, donde tú ves que hay personas que no marcan el perfil para llevar esa concejalía. Para eso se le está pagando una serie de señores que son funcionarios. Ya, pero tú sabes cómo está muchas veces, que ese otro tema que podríamos llevar es la politización del funcionariado municipal, que ahí podríamos entrar. Entonces tú sabes que hay auténticos departamentos que están divididos en 2 o 3 bandos y que es meter a viaje es muy complicado, porque cuando tienen que hacer informes diferentes funcionarios sobre un tema, dependiendo de los intereses de los partidos, la cosa es conflictiva. Disculpa, ¿no? Pero yo sí creo que esas cosas van desapareciendo ya. ¿Quién? Pero existe. El personal, los funcionarios, el empleado municipal ya... lo que tú dices ocurría mucho está porque cada vez en menos porque los partidos que gobernaban, es quien los habían, como se dice coloquialmente, enchufado. Entonces, claro, tenían que responder siempre a eso, pero ya, gracias a Dios, el personal y que los mecanismos de control no son los que existen hoy, los mecanismos de responsabilidad no son los que existen hoy. Antes había mucha más libertad a la hora de actuar. Hoy te piensan, hasta el funcionario antes de firmar un informe se lo piensa, porque ya tiene responsabilidad posterior. Ya la cosa está cambiando a todos los niveles, por supuesto. Pero yo de todas maneras, no sé, yo entiendo que debe ser una buena utilización de esa figura que es un trabajador para enriquecer el departamento, que después hay donde se mal utiliza de forma para colocar lo que estábamos diciendo antes al principio, a aquel que se quedó sin puesto. Bueno, hay gente que mal utiliza, pero es un recurso que es importante, porque no solo porque el concejal no esté preparado, yo creo que a veces pasa eso menos, sino lo que estábamos hablando antes, que hay un volumen de trabajo muy grande. También. Y hay una serie de necesidades dentro de las concejalías que pueden ser cubiertas precisamente por un asesor. Se contrata un abogado no para que haga unos informes y vaya a resolver tal, sino que se lea los informes y que entienda perfectamente si aquello que está hecho está técnicamente bien hecho. Porque esa gestión de recursos humanos, para que no se cometan errores
o poder darle una visión diferente al concejal. Oye, mira, esto podemos hacerlo por aquí, yo creo que esto es más lógico y siempre desde un buen de eso. Y después hay otro tipo que, oye, reunirse con vecinos, ver las situaciones determinadas de cómo está la situación en un barrio, el organizar un acto determinado. Yo creo que hacen una labor que no es que vayan a sustituir a un funcionario. Yo creo que los funcionarios hacen su labor también y tienen su responsabilidad clara. Y como lo que tú hablabas antes de los jefes de servicio, los jefes de servicio tienen la responsabilidad clara. Y en este ayuntamiento más, o sea, la responsabilidad es de los jefes de servicio. Claro. Además, vamos a poner un ejemplo rápido. Supongamos que ahora queremos recuperar la fauna de la costa de Telde. ¿Hay en el funcionariado un perfil, por ejemplo, de biólogo marino? No, habría que buscarlo, pero habría que saber por qué se le busca un perfil concreto y por qué se van a usar esos recursos. Porque a veces se olvida la gente que eso es un dinero. El asesor cuesta un dinero y el dinero, como en toda empresa, como en toda organización, tiene que servir un propósito. Quizá ese ha sido el problema, que no se han contratado personas más concretas y más acordes a lo que se busca, ¿no? Pero también se puede contratar asesores para programas concretos. No, exacto, para proyectos, programas concretos, más largo, más corto plazo, exacto. Exactamente. Y evidentemente un proyecto político pues tiene un seco político, tiene una dirección política marcada ideológicamente, es decir, un proyecto social de un partido concreto, el asesor, llegado el caso que lo lleve, tiene que tener un perfil concreto de pertenencia al partido o bien un sesgo ideológico, evidentemente. Será el tiempo volando. Don José Suárez, don Domingo Revuela, don Hugo Roy y don Francisco Pérez. Gracias a los cuatro por estar compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio. A ustedes que han venido a través del hilo telefónico, 1.000.000 de gracias también por participar. Y yo me quedo todavía y estoy intentando y estamos esperando es que ustedes no lo van a entender, pero yo conozco un concejal de cuyo, le voy a decir como un cuento, ¿no?, de cuyo municipio me quiero acordar, donde este concejal con una preparación en el mundo del turismo es enorme, porque lo ha vivido profesionalmente desde chiquitito, con una reputación internacional y que parece ser que viene dos lumbreras con otra reputación que no es la del profesional, asesorar a este profesional. Hablaremos largo y tendido de los dos Don Quijote, Don Quijote y Sancho Panza, que va a venir a romper los molinos. Gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo de Más que Política, el debate político. Ahora les dejamos con la programación de Canal 4 TV.